Imagina que estás casada con un hombre inteligente, educado, carismático, que tienen 6 hijos juntos, una vida cómoda, una casa en un vecindario tranquilo de Aurora, Colorado, y una clínica dental familiar que ayuda a sostener ese estilo de vida. Ahora imagina que después de sentirte enferma durante días, lo único que ves mientras te desvaneces en una cama de hospital es su rostro. Él está allí, sosteniéndote la mano, preocupado, o al menos eso parece. Pero detrás de esa mirada, lo que en realidad sostiene es el secreto de tu muerte. Angela Craig tenía 43 años y estaba casada con James Tolliver Craig desde hacía más de 2 décadas. Se conocieron cuando eran muy jóvenes, ambos profundamente involucrados en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tuvieron una relación típica dentro de los estándares mormones: matrimonio temprano, familia numerosa y una vida centrada en la comunidad religiosa. Vivían en una casa suburbana en Aurora, Colorado. James dirigía una clínica dental llamada Summerbrook Dental. Era el típico consultorio bien presentado, con páginas web profesionales, buenas reseñas en línea y una presencia activa en redes sociales. Él era la cara visible del negocio y Angela, aunque no trabajaba formalmente en la clínica, participaba en los eventos y mantenía relaciones estrechas con el equipo de trabajo. A ojos de cualquiera, eran una familia funcional, estable, incluso ejemplar. Pero dentro de esa vida aparentemente perfecta había grietas que no todos veían. James Craig, de 45 años, ya había tenido una historia de infidelidades. Según personas cercanas, Angela lo había perdonado en más de una ocasión. Tenía fe en que su matrimonio podía recuperarse. Con 6 hijos en común y una imagen que mantener frente a su comunidad religiosa, no era fácil tomar decisiones drásticas. Algunos testigos afirmaron que James era encantador y simpático con quienes lo conocían superficialmente, pero frío, controlador y narcisista en la intimidad. Angela, por su parte, era reservada, amable, siempre dispuesta a ayudar. Se decía que ella evitaba hablar mal de su esposo incluso cuando las cosas no estaban bien. En redes sociales todavía aparecían fotos familiares sonrientes, publicaciones de celebraciones y cumpleaños. Nada indicaba lo que iba a ocurrir. En marzo de 2023, Angela comenzó a sentirse mal. Dolores de cabeza, mareos, fatiga. Parecía algo viral, pero su estado empeoró rápidamente. James la llevó al hospital en más de una ocasión, acompañándola, preocupado, hablando con los médicos, diciendo que no entendía qué estaba pasando. En uno de los ingresos le dijo a los doctores que Angela tenía un historial de depresión. También mencionó que ella había tomado medicamentos por su cuenta. Eran datos que, con el tiempo, cobrarían un significado muy distinto. Lo que nadie sabía aún era que James Craig llevaba días administrándole pequeñas dosis de veneno, y que lo había hecho de forma meticulosa, en silencio, mientras seguía besándola en la frente y fingiendo que quería salvarla. Pero antes de llegar a ese punto, hay que entender bien cómo comenzó todo, porque el veneno no fue lo primero que apareció. Lo primero fue el deterioro físico, casi imperceptible, y un supuesto ataque viral que se volvió crónico de un día para otro. Y mientras Angela luchaba por mantenerse en pie, su esposo tenía una computadora abierta en la oficina de su clínica, buscando en Google. ¿Cuánto tiempo tarda el cianuro en hacer efecto? Y no era la primera vez que lo buscaba. El 6 de marzo de 2023, Angela Craig llegó por primera vez al hospital con síntomas que desconcertaron al equipo médico. Náuseas intensas, mareos, visión borrosa, desorientación y debilidad generalizada. Tenía dificultades incluso para sostenerse en pie. La internaron, realizaron análisis y le dieron tratamiento para lo que en ese momento pensaban que podía ser una infección viral o un trastorno digestivo severo. Al cabo de unos días, los síntomas mejoraron ligeramente y fue dada de alta. Pero lo más curioso fue que apenas regresó a casa, volvió a recaer. James estaba constantemente presente. Llevaba y traía a Angela, se mantenía en contacto con el hospital y hablaba con los médicos usando un tono técnico, casi clínico, como si entendiera a la perfección lo que decían.
no levantaba sospechas. Era un profesional, atento, colaborador. En cada ingreso médico, él era el primero en reportar los antecedentes de Angela y en sugerir posibilidades. Lo que no sabían los doctores es que esa aparente disposición no era preocupación, era vigilancia. James necesitaba saber exactamente qué estaban detectando, si es que detectaban algo. El 9 de marzo, apenas 3 días después del primer episodio, Angela regresó al hospital con un cuadro similar, esta vez más severo. No podía hablar con claridad y tenía episodios de confusión. Los estudios de sangre no revelaban ninguna causa evidente. No había signos de infecciones graves ni de fallas orgánicas claras. Los resultados eran vagos, pero los síntomas eran reales. El personal médico no tenía cómo saberlo, pero en ese momento, Angela ya tenía rastros de arsénico en su cuerpo. Según se sabría más tarde, James había introducido el veneno en batidos de proteínas y bebidas que le llevaba personalmente a la clínica dental, donde ella lo visitaba con frecuencia. Incluso en medio de sus síntomas, Angela continuó intentando cumplir sus responsabilidades como madre y esposa. Iba a la iglesia, atendía actividades de sus hijos e incluso ayudaba a James con tareas administrativas. Cada vez que iba a la oficina, él le ofrecía algo de tomar. Pero no era solo arsénico. James había pedido cianuro de potasio por internet. Lo había hecho usando una dirección de correo electrónico falsa y lo envió directamente a su consultorio dental. Había creado una cuenta con el nombre falso Jeremy Grayson, usando una tarjeta de crédito a su nombre y proporcionando el número real de su celular como contacto. Pagó el producto por FedEx con entrega prioritaria. Más adelante, se descubrió que ese pedido había sido realizado el 4 de marzo, 2 días antes del primer ingreso hospitalario de Angela. La secuencia era clara. James la envenenaba, ella se debilitaba, él la cuidaba, y cuando comenzaba a mejorar, repetía el proceso. Sabía perfectamente cuánto tiempo tardaban en aparecer los síntomas y cómo controlar las dosis para no matarla de inmediato. Quería que pareciera una enfermedad prolongada, algo que nadie pudiera explicar del todo, pero no estaba actuando solo por impulso. Mientras su esposa estaba internada, él mantenía contacto por correo con otra mujer, en especial con una ortodoncista de Texas con la que mantenía una relación desde hacía meses. En uno de los correos, él le dijo que estaba esperando que se resolvieran algunas situaciones familiares y que pronto podrían estar juntos sin obstáculos. Durante esos días, Angela apenas podía mantenerse consciente. En los textos que intercambió con su esposo, le decía que no entendía qué le estaba pasando, que temía por su salud y que se sentía como si algo en su cuerpo se estuviera apagando lentamente. James le respondía con frases tranquilizadoras. Le decía que era el estrés, que confiara en los médicos, que todo iba a estar bien. Mientras tanto, él seguía investigando en su computadora. ¿Qué hace el cianuro en el cuerpo? ¿Se puede rastrear el arsénico en sangre? Síntomas de intoxicación por venenos de uso doméstico. Medicamentos que imitan enfermedades autoinmunes. El 15 de marzo, cuando parecía haber una leve recuperación, Angela fue llevada nuevamente al hospital. Esta vez ya no podía caminar. Vomitaba constantemente, tenía arritmias y su presión arterial se desplomaba. Los médicos consideraron que había riesgo vital. Fue ingresada en cuidados intensivos. Y ese fue el punto donde el círculo se cerró. Alguien del hospital notó algo extraño en el patrón clínico. Los síntomas no coincidían con ninguna enfermedad conocida. Los análisis no revelaban bacterias, virus, ni toxinas comunes. Fue entonces cuando uno de los médicos decidió comunicar a las autoridades hospitalarias la sospecha de un posible envenenamiento. Mientras Angela entraba en coma, los investigadores ya tenían acceso al historial de compras de su esposo. Lo que encontraron fue tan evidente que no necesitaban más pruebas para comenzar la vigilancia inmediata. Angela Craig moriría solo unos días después, pero su muerte no fue el final del caso. Fue el inicio del desplome meticuloso de toda la farsa que James había sostenido durante años. Angela Craig falleció el 19 de marzo de 2023. Después de más de 2 semanas de lucha contra lo que en principio parecía ser una enfermedad inexplicable. Pero mientras la familia y amigos lloraban su pérdida,
La verdad comenzaba a salir a la luz, más rápido de lo que James Craig esperaba. La causa oficial de su muerte fue inicialmente atribuida a un fallo multiorgánico debido a la deshidratación y el shock. Sin embargo, algo no encajaba. La rápida sucesión de síntomas graves, combinada con los extraños antecedentes médicos y el comportamiento inquietante de James, llamó la atención de los médicos forenses. Las pruebas de sangre y orina de Angela fueron reexaminadas, y fue entonces cuando se detectaron altos niveles de arsénico y cianuro en su sistema. La toxina había estado presente en su cuerpo durante semanas. El arsénico, un veneno mortal en dosis pequeñas pero constantes, se acumula en el sistema de una manera que no siempre es fácil de detectar. De inmediato, el cianuro, por su parte, actúa más rápido, atacando el sistema cardiovascular y respiratorio. Ambos venenos eran letales en combinación, y las pruebas confirmaron lo que los médicos ya sospechaban. Angela había sido envenenada de manera deliberada. Los investigadores empezaron a trabajar a partir de los detalles encontrados en los registros médicos y las entrevistas con los médicos y enfermeras que habían atendido a Angela en sus múltiples visitas al hospital. A medida que profundizaban en la investigación, empezaron a conectarse puntos clave, y la sospecha de un asesinato se hizo más fuerte. El papel de James Craig en todo esto empezó a ser analizado minuciosamente. Aunque siempre se había mostrado preocupado por su esposa, su comportamiento comenzó a levantar interrogantes. En entrevistas anteriores, él había hecho comentarios extraños sobre cómo quiere que todo salga bien para Angela, pero sus palabras no coincidían con su comportamiento. Nadie había notado que mientras él mostraba su apoyo y preocupación, estaba tomando medidas para ocultar lo que hacía. Un elemento crucial en la investigación fue la computadora personal de James, incautada por las autoridades. En ella, se encontraron múltiples búsquedas relacionadas con cianuro, arsénico y formas de envenenar lentamente a una persona. Había registrado en su navegador términos como cuánto cianuro es letal, cómo envenenar a alguien sin dejar rastro. Toxinas indetectables. Los investigadores descubrieron que James no solo había pedido cianuro a través de la web, sino que había adquirido arsénico en 2 ocasiones durante los meses previos al envenenamiento de Angela. Los paquetes llegaron a la clínica dental de James. Este comportamiento había quedado completamente fuera de la vista de su esposa y de quienes le rodeaban. Era un hombre calculador que sabía exactamente qué pasos seguir. Además, se encontró que James había estado en contacto con una mujer en Texas durante ese periodo. Esta mujer no solo era parte de una relación extramarital, sino que también había estado recibiendo mensajes de él durante todo el proceso de la enfermedad de Angela. La comunicación era constante. James hablaba sobre la situación difícil que vivía en casa y cómo planeaba hacer que las cosas se resolvieran pronto. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que, cuando se le cuestionó sobre su relación con Angela y sus síntomas, James parecía demasiado tranquilo, casi indiferente. No mostró la angustia que uno esperaría de un esposo que acaba de perder a su mujer. Tampoco mostró sorpresa ni preocupación al ser interrogado sobre los hallazgos de arsénico y cianuro en el cuerpo de Angela. De hecho, se mostró bastante evasivo y, cuando se le preguntó sobre su posible implicación en su muerte, sus respuestas fueron cautelosas y contradictorias. Con esta nueva información, el caso dio un giro definitivo. Los fiscales de Colorado decidieron que había suficientes pruebas para arrestar a James Craig. Fue detenido el 21 de marzo de 2023, menos de 48 horas después de la muerte de Angela. Lo que más sorprendió a los investigadores fue que el arresto de James Craig no fue tan impactante para la comunidad cercana. Aunque muchas personas se sintieron devastadas por la muerte de Angela, algunos ya sospechaban que algo no estaba bien en su matrimonio. Las dudas que se habían acumulado durante meses, incluso años, por la naturaleza distante y manipuladora de James, empezaban a aclararse. La gente había notado que algo andaba mal, pero no lograron identificarlo a tiempo. Las pruebas continuaron apilándose en contra de James. Los informes forenses, las pruebas de las sustancias venenosas, las compras realizadas en su computadora y los mensajes con su amante confirmaron que había planeado la muerte de su esposa con frialdad y precisión. Pero James no era solo un hombre que quería deshacerse de su esposa.
También estaba tratando de conseguir la vida que siempre había soñado con otra mujer, sin los obstáculos que representaba su familia. El arresto de James Craig el 21 de marzo de 2023 fue el inicio formal del caso judicial que buscaría condenarlo por el asesinato premeditado de su esposa Angela. Lo que parecía una tragedia médica, pronto se convirtió en un crimen calculado al milímetro, desnudado por el análisis forense, el seguimiento digital y las propias acciones de un asesino que no supo cubrir sus huellas a tiempo. Tras su detención, las autoridades de Aurora, Colorado, presentaron una acusación por asesinato en primer grado. Pero el caso no se apoyaba en una única prueba contundente, sino en una acumulación meticulosa de elementos que, en conjunto, revelaban un patrón. James había planeado la muerte de su esposa durante semanas, mientras mantenía una doble vida amorosa con una mujer en otro estado. Uno de los documentos más comprometedores fue el historial de compras de James. Había utilizado una cuenta de correo electrónico alterna para adquirir cianuro de sodio en línea a través de una empresa química. Para concretar la compra, fingió ser un profesional autorizado que necesitaba el producto para su laboratorio. Lo recibió directamente en su clínica dental, en un paquete discreto. No era la primera vez que lo hacía. Las autoridades confirmaron otras órdenes anteriores de arsénico y oleandrina, una sustancia vegetal también tóxica, registrada bajo el mismo patrón. Durante el registro de su oficina dental, los agentes encontraron restos del embalaje del cianuro y residuos químicos que coincidían con las toxinas encontradas en el cuerpo de Angela. Pero además, descubrieron una nota manuscrita con una lista de síntomas coincidentes con envenenamiento por arsénico. Esa lista estaba en su escritorio, como si la hubiera estado usando como guía. El entorno digital de James también fue un campo fértil para los investigadores. Su navegador mostraba búsquedas como ¿cuánto tarda en hacer efecto el arsénico? Síntomas de envenenamiento lento. Cómo causar la muerte sin signos visibles. Cianuro en comida. Efectos secundarios. Pero incluso con estas pruebas en la mano, había algo más comprometedor: la comunicación con su amante. Su nombre era Cody Richins, una colega del ámbito dental con la que mantenía contacto desde hacía meses. Los mensajes entre ambos fueron recuperados por los forenses digitales. Allí, James hablaba sobre su vida infeliz, su deseo de liberarse de una situación familiar insostenible y cómo pronto todo estaría solucionado. En uno de los mensajes enviados apenas horas después de que Angela ingresara por última vez al hospital, James escribió: «Esto ya no va a durar mucho. Pronto podré empezar de nuevo sin cargas». La mujer fue interrogada por las autoridades y admitió haber tenido una relación con él, aunque afirmó no tener idea de que James estuviera intentando envenenar a su esposa. Dijo que él le había dicho que Angela estaba gravemente enferma desde hace tiempo y que probablemente no viviría mucho más. También mencionó que James le había prometido que iban a mudarse juntos en cuanto resolviera asuntos familiares. Durante ese periodo, los 6 hijos de Angela quedaron bajo custodia de familiares cercanos. Los agentes del Departamento de Servicios Sociales se encargaron de entrevistar a los niños, quienes confirmaron que su madre llevaba tiempo sintiéndose mal, pero que su padre insistía en que era solo algo viral. También se reveló que uno de los hijos mayores había escuchado a James hablar en voz baja por teléfono sobre medicamentos y dosis, pero no le dio importancia en ese momento. La comunidad médica también se vio afectada. James Craig no solo era dentista, sino que tenía una reputación profesional intachable entre sus colegas. Muchos no podían creer que el hombre que los saludaba con amabilidad cada mañana, que asistía a conferencias y era parte de asociaciones profesionales, fuera capaz de planear un crimen de esa magnitud. Su clínica fue cerrada y su licencia médica suspendida de forma inmediata. Mientras tanto, el cuerpo de Angela fue exhumado una vez más para confirmar la presencia prolongada de sustancias tóxicas. El informe definitivo del forense indicó niveles elevados de arsénico en el hígado, riñones y cabello, lo que probaba una exposición sostenida durante al menos 4 semanas. Además, la cantidad de cianuro en el estómago en su última hospitalización indicaba que había sido ingerido en una dosis letal poco
antes de entrar en coma. En este punto, la Fiscalía de Colorado ya tenía suficiente para avanzar hacia un juicio. Los cargos se centraron en asesinato en primer grado con premeditación, pero también incluyeron manipulación de pruebas, abuso de confianza conyugal y riesgo negligente hacia los hijos, al haber llevado sustancias letales al hogar familiar. Los investigadores declararon que se trataba de uno de los casos más claros de asesinato por envenenamiento en la historia reciente del estado. No había dudas sobre la autoría, y cada pieza del rompecabezas apuntaba a una misma figura. James Tolliver Craig, dentista, padre de 6 y asesino de su propia esposa. La primera audiencia preliminar de James Craig tuvo lugar a inicios de abril de 2023, apenas semanas después de su arresto. El fiscal del condado de Arapahoe presentó los cargos con contundencia: asesinato en primer grado con premeditación. A esto se sumaban pruebas digitales, químicas y testimoniales, en un expediente que ya superaba las 200 páginas. La sala estaba llena. Familiares, medios de comunicación, colegas del ámbito médico y vecinos de Aurora observaban con atención cada movimiento del acusado. James apareció esposado, con un uniforme naranja, visiblemente deteriorado. Mantenía la cabeza agacha, evitaba mirar al público y no mostró reacción cuando se le leyeron los cargos. El fiscal explicó que el acusado había llevado a cabo un plan calculado durante semanas, mientras fingía ser un esposo preocupado. Esta no fue una muerte accidental, no fue un error médico. Fue un asesinato cuidadosamente ejecutado por un hombre que quería una nueva vida sin su esposa ni su responsabilidad familiar. Durante la audiencia se leyó parte de un mensaje recuperado del teléfono de James. En uno de ellos, enviado a su amante el día anterior al colapso de Angela, escribió: «Pronto todo va a cambiar. Solo necesito que te mantengas firme unos días más». Ese texto, junto con el historial de búsqueda, el pedido de cianuro y el hallazgo de restos químicos en su oficina, era más que suficiente para sostener la acusación, según los fiscales. La defensa de James, en cambio, adoptó una estrategia más conservadora. Su abogado afirmó que su cliente estaba pasando por una crisis personal, que no tenía intención de matar a su esposa y que las sustancias habían sido compradas por curiosidad, como parte de un proyecto experimental que nunca se ejecutó. Negó que James hubiera mezclado el cianuro en las bebidas de Angela y sostuvo que la muerte podría haberse debido a un problema cardíaco subyacente o una reacción adversa a sus medicamentos recetados. Esa línea argumental no convenció a los presentes. El informe toxicológico era concluyente. No había otra explicación posible para la muerte de Angela más que el envenenamiento directo por cianuro. Una de las partes más impactantes de la audiencia fue el testimonio escrito leído por una de las hermanas de Angela. La mujer entre lágrimas expresó: Angela confiaba en James, lo amaba. Nunca se le habría pasado por la cabeza que la persona que dormía a su lado cada noche la estaba matando lentamente. Mis sobrinos ya no tienen madre, y todo por el egoísmo de un hombre que quiso empezar de cero sin pagar las consecuencias. Ese testimonio fue acompañado por la declaración jurada de uno de los hijos mayores, que fue compartida en privado al juez. En ella, el joven afirmaba que su madre había cambiado en las últimas semanas, que se sentía confundida y muy cansada. Mi papá decía que era estrés, pero ella tenía miedo de que fuera algo más. Ahora entiendo que estaba siendo envenenada. Durante esa misma jornada, la Fiscalía presentó una cronología del caso con fechas clave. 27 de febrero de 2023, primer pedido de arsénico online. 4 de marzo, Angela sufre el primer episodio de náuseas intensas. 6 de marzo, segundo pedido, esta vez de cianuro, enviado a la clínica dental. 13 de marzo, Angela es ingresada por segunda vez. 15 de marzo, James realiza búsqueda sobre cuánto tarda en hacer efecto el cianuro. 17 de marzo, Angela entra en coma. 18 de marzo, fallece. 21 de marzo. Arresto de James Craig. El juez determinó que existía causa probable más que suficiente para elevar el caso a juicio. Rechazó la posibilidad de libertad bajo fianza, considerando el riesgo de fuga y la gravedad del delito. La comunidad de Aurora, mientras tanto, seguía conmocionada.
Los 6 hijos del matrimonio quedaron bajo custodia de familiares maternos. Vecinos organizaron vigilias en honor a Angela, recordándola como una mujer devota, madre atenta y parte activa de su iglesia local. En una de las vigilias, una amiga cercana expresó: Angela siempre hablaba bien de su esposo. Jamás escuché una queja. Por eso esto es tan difícil de procesar. Murió creyendo que él la estaba cuidando. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso con intensidad. Algunos lo bautizaron como el dentista envenenador de Colorado, otros como el crimen perfecto que no lo fue. La historia tenía todos los elementos que escandalizan: una víctima inocente, una familia numerosa, un criminal con apariencia respetable y una relación clandestina detrás del móvil del asesinato. El abogado de James anunció su intención de solicitar una evaluación psiquiátrica. Dijo que su cliente estaba pasando por un colapso emocional severo y que merecía comprensión. Pero ni los fiscales ni la familia de Angela aceptaron esa narrativa. Mientras el caso avanzaba, se consolidaba una certeza entre los involucrados: no se trataba de una pérdida accidental. Era un crimen doméstico, frío, planeado y ejecutado sin armas, sin violencia física, pero con una brutalidad silenciosa que destruyó una familia entera. Después de meses de preparación, el juicio contra James Tolliver Craig comenzó en noviembre de 2023 en el Tribunal del Condado de Arapahoe. La Fiscalía presentó un caso sólido y detallado, basado en pruebas químicas, digitales y testimoniales acumuladas desde la investigación inicial. La defensa intentó en varias ocasiones desestimar las pruebas toxicológicas y las comunicaciones digitales, alegando falta de pruebas concluyentes que ligaran directamente a James con la administración del veneno. Intentaron también cuestionar la credibilidad de la amante, Cody Richins, sugiriendo que ella podría tener motivos para perjudicarlo. Sin embargo, las grabaciones, mensajes y registros bancarios resultaron irrefutables. La compra de cianuro y arsénico, así como la posesión de materiales relacionados con la toxicología, ubicaban a James en el centro del plan criminal. Durante las sesiones, familiares directos de Angela, especialmente sus hijos, testificaron sobre el cambio visible en la salud de su madre y las sospechas que comenzaron a surgir en el seno familiar. El forense explicó con precisión los hallazgos de la autopsia y los niveles de toxinas que indicaban un envenenamiento prolongado y planificado. Por su parte, expertos en análisis digital detallaron el rastreo de las búsquedas realizadas por James en Internet y la correspondencia con la amante, reforzando la teoría de un asesinato premeditado. El 14 de diciembre de 2023, tras deliberaciones que duraron menos de 3 días, el jurado encontró a James Tolliver Craig culpable de asesinato en primer grado con premeditación y otros cargos relacionados. El juez impuso una condena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de una multa considerable y la prohibición permanente de ejercer cualquier profesión relacionada con la salud. James permanece en una prisión estatal de Colorado, donde cumple su condena. La licencia profesional fue revocada oficialmente y sus bienes fueron embargados para cubrir gastos legales y compensaciones a la familia de Angela. Los 6 hijos de Angela quedaron bajo custodia definitiva de familiares maternos, quienes continúan brindándoles apoyo emocional y legal. La comunidad médica local y los vecinos siguen recordando el caso como una tragedia que reveló una doble vida oculta detrás de la aparente normalidad. En el plano legal y social, este caso sentó un precedente para investigaciones futuras de envenenamientos en contextos domésticos y profesionales, alertando a las autoridades sobre la necesidad de mayor vigilancia en el manejo y control de sustancias tóxicas en clínicas y hogares. Si te gustan los casos reales contados con todos sus detalles, suscríbete al canal y deja tu me gusta para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Nos encanta leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Gracias por acompañarnos.